Si tu restaurante vende, pero al final del mes sientes que trabajaste para pagar cuentas, este video te puede ahorrar años de frustración. Mira, hoy no te voy a hablar de teoría, no te voy a decir que el costo de alimentos es el 30%, la media del 25%, arriendo del 8% y listo. No. Te voy a mostrar tres negocios reales en tres países distintos, Estados Unidos, México y Colombia. Tres estructuras, tres problemas, tres márgenes completamente distintos. Y te voy a demostrar por qué copiar estructuras genéricas de esas que ves en internet es una de las razones por las que muchos restaurantes nunca logran escalar. Mira, nosotros trabajamos estructurando restaurantes que quieren crecer, no solo abrir y sobrevivir, sino escalar internamente o externamente. Y lo primero que siempre revisamos no es solamente el marketing o las finanzas, sino la estructura. Así que quédate hasta el final porque vas a entender exactamente dónde mirar y cuándo, si tu margen no cuadra en tu negocio. Y lo primero que quiero empezar es por esta tabla de o este diagrama que construí para ti de la estructura de costos. Muchísimas veces mis clientes llegan o muchísimas personas llegan, mi margen es bajo, no veo utilidad real. Y yo entiendo que un restaurante o cualquier negocio en el que nos metemos por propósito, por pasión o a veces por ego, pero un restaurante tiene que ser rentable. Y el margen es bajo y no ver la utilidad real es solamente el síntoma. ¿Sí? O sea, es el exterior de lo que realmente está ocurriendo en tu negocio, o sea, de la realidad, de la raíz de tu negocio. Ahí es donde yo siempre le digo a mis clientes, ¿es un problema de ventas o es un problema de estructura? Porque muchas personas piensan que vender más, que hacer promociones, combos, que aumentar el ticket promedio y todo esto que ven en internet es algo para subsanar el dolor de que no están quedando con suficiente margen al final del mes, porque yo entiendo que sacrificarte 14, 15 horas diarias, 7 días a la semana, festivos, Día del Padre, Día de la Madre, todo eso es un poco frustrante y al final del mes darte cuenta que no te quedó la utilidad que tú realmente querías. Pero vender más no es la solución porque vender más es seguir arrastrando tu estructura de costos y seguir arrastrando gastos y seguir arrastrando un problema que va a seguir afectando a tu utilidad real. Entonces, el problema que vamos a atacar hoy, la raíz que quiero atacar el día de hoy, no es en ventas, no es vender más, es estructurar financieramente mejor tu negocio. Y para eso te traigo aquí una estructura de costos de restaurantes donde vamos a ver un rubro a mano izquierda y unos ejemplos de restaurantes que varían según el modelo de negocio que tengas para que tú puedas organizar una especie de estado de pérdidas y ganancias, pero mucho más específica para revisar cuáles son esos microgastos o gastos ocultos que estamos teniendo en nuestro negocio. ¿Sí? Yo te traje acá una parte como muy amplia de cómo se ve una estructura de costos. ¿Sí? Acá tienes los rubros mucho más específicos, pero yo agarré cuatro rubros principales que son materia prima, nómina, ocupación y servicios y otros gastos más impuestos. Hoy quiero enfatizar o quiero enfocarme en costo de materia prima, ¿sí? Y para entender bien la estructura de costos y luego vamos a los tres ejemplos reales para la estructura de costos. Acá para la estructura quiero entender el costo teórico y el costo real de cada uno de mis productos. El costo teórico, vamos a ser sencillos y simples, lo sacamos de mi Excel, de los Exceles, de cualquier Excel que tú quieras descargar para costear cada uno de los productos. Y el costo real es el costo ya en el sitio, o sea, lo que me está costando cada uno de los ingredientes. Para eso hay 5 preguntas de un lado y 5 preguntas para el otro. Al punto donde te encuentras que quieres escalar tu restaurante, lo mínimo que debes tener son tus recetas estandarizadas. Pero igualmente hazte estas preguntas. Tengo mis recetas estandarizadas, tengo costeadas mis subrecetas. Las subrecetas son esas recetas que complementan el plato finalizado, salsas, marinados, vinagretas, etcétera, etcétera. Incluyes mermas en el cálculo. ¿Sí? Ese porcentaje de merma que tiras a la basura o que desperdicias lo estás calculando en el costo del alimento para el precio final de venta o sencillamente lo estás pasando por alto y lo estás asumiendo tú. Tus precios están alineados al costo real, a lo que está costando realmente tu producto y tu proveedor cambió precios y no ajustaste porque tengo casos que las personas llevan un año y medio sin ajustar precios y tienes que entender que en cada país hay fluctuaciones económicas, sociales o ambientales que te obligan a cambiar y a subir precios. Y el no cambiar o subir precios es un miedo y no estar seguro de lo que tienes en tu negocio y pasar por alto y empezar a trabajar por un margen muy pequeño y desgastarte innecesariamente. Entonces, hazte estas 5 preguntas para el costo teórico. Y
aquí te traigo un ejemplo sencillísimo de cómo costear una receta. Acá tenemos pan, queso y jamón que vale 20, 30 y 40 centavos para un costo total de un sándwich de 90 centavos. Date cuenta que no necesitas saber de Excel ni tener una tabla de Excel para poder costear un plato. 90 centavos es el costo de lo que te cuesta hacer un producto. Ahora luego el precio de venta final lo determinas por la ubicación, por la estrategia, por el ambiente, por tu valor agregado, porque es un producto único, por muchos factores determinas un precio de venta. No quiero ahondar en eso en el día de hoy, pero poner un costo de tus productos no es solamente mirar al de la esquina o al de la otra cuadra, competidor directo e indirecto, y tú mismo sacar tu precio. En fin. Y del otro lado vemos si queremos agregarle al sándwich unas rodajas de tomate. Bueno, aquí vemos un ejemplo con un tomate donde calculamos la merma y nos damos cuenta que un kilo que me vale $4 realmente me termina costando 5. ¿Por qué? Porque yo estoy agregando aquí la merma, porque ese producto, ese tomate que yo utilizo el 80% del tomate, ¿sí? La vida útil del tomate. No utilizo la raíz, no utilizo la cola en muchísimas ocasiones, sino utilizo el medio del tomate, digamos, la parte usable. Y eso es lo que yo tengo que calcular, y a ese costo, que aquí lo hice de manera sencilla, agregarlo a mi precio final de venta, que sencillamente eso lo hacen las tablas. Acá yo tengo un costo final del sándwich agregando 100 gramos de tomate y me da 1,40, y como te dije, el precio de venta final va a estar determinado por muchos factores externos que lo tomaremos en otro video. Si quieres que toquemos ese tema, bueno, en los comentarios me puedes dejar un cómo calculo mi precio final de venta y con gusto armamos otro video. Y luego vamos al costo real. ¿Sí? El costo real revela la verdad dentro de tu negocio. Aquí es donde tú te tienes que hacer 5 preguntas claves para saber si tu costo real está bien o no. Y es: ¿haces inventarios físicos? Comparas inventario físico versus teórico. Físico es lo que tienes en el punto. O sea, hay 10 carnes de hamburguesa, deben haber físicamente 10, porque el sistema poste puede decir hay 12. Pero si hay 10 en el físico, ¿dónde están las otras 2? Se las robaron, las desperdiciaron, las botaron. ¿Qué se hicieron? Esas 2 que no aparecen, que están en tu sistema pero no están físicamente, pues se van o salen directamente de tu ganancia. Empiezas a perder y empiezan a haber microgastos innecesarios por no registrar y no llevar un conteo. Registras mermas, ¿sí? Como te dije anteriormente en el ejemplo del tomate, o tú estás asumiendo con eso con el kilo completo, con los $4 el kilo, o lo estás agregando a la receta. Pesas las porciones de 80, de 100, de 120 gramos, o sencillamente al ojo y a discreción de cada uno. Y por supuesto controlas compras por rotación. Si vendes, no sé, sopa de tomate y necesitas 3 kilos de tomate, porque estás comprando 4, 5, 6 kilos, porque está más barato, porque no llevas una buena organización, o porque tus empleados hicieron la requisición de compra y se equivocaron, y finalmente esos costos se vuelven desperdicio y se van directamente de tu ganancia. Entonces, la primera parte es entender el costo de materia prima, entender que hay un costo real y un costo teórico, y que hay unas preguntas que tú te tienes que hacer para determinar qué tan optimizado tienes esa parte. Y en cuanto a costo de materia prima, luego tenemos preguntas, unas 3 preguntitas que yo hice para nómina, para ocupación y servicio y por otros gastos de impuestos, que te las dejo acá en pantalla, que no quiero enfocarme mucho, pero que en cada uno de estos rubros, cuando tú te sientes a hacer una estructura de costos real de tu negocio, del día a día, de lo que está sucediendo, pues te tienes que hacer preguntas, porque siempre la estrategia es: ¿cómo optimizo? ¿Cómo disminuyo? ¿Cómo quito esos microgastos? ¿Cómo empiezo a generar mayor utilidad y no únicamente me concentro en la venta, en la venta, en la venta, en la venta? Porque en el punto en el que tú quieres escalar, en donde tú te encuentras ahora, lo que tienes que hacer no es vender más, porque ya tienes un público fidelizado, ya tienes un buen punto, ya estás optimizado. Ahora tienes que encargarte de una estructura, de volver sólida esta estructura y evitar esos microgastos que van ocurriendo en el día a día, que son culpa de no haber llevado un control, de no llevar sistemas y no llevar procesos. Sencillamente eso termina desgastando el negocio, y por ende trabajas y trabajas y trabajas y no ves una utilidad real. ¿Listo? Ahora pasamos a quiero pasar a la parte donde tenemos el ejemplo de los 3 países en 3 clientes diferentes. Te los traje porque es interesante que entiendas que cada modelo de negocio, cada concepto, y en cada país tu estructura de costos va a cambiar. Si tú ves una estructura de costos genérica en internet que te dice que el 30 de un lado, que el 20 del otro, que el 15 del otro, no es real, porque eso es adaptativo a la situación en la que te encuentres. Por ejemplo, hace poco vi un podcast que me llamó muchísimo la atención, de unos argentinos, donde uno de ellos, un gran empresario en Tierra de Fuego, en Ushuaia, al sur de la Patagonia, él decía: mira,
la carga impositiva en Argentina es altísima, del 40-50%, pero por X o Y razón, en Tierra de Fuego no hay tantos impuestos. Nosotros acá, seguro por las temporadas o por la ubicación, no sé, pero yo en mi estructura de costos no me estoy preocupando por la carga impositiva, sino que me tengo que preocupar por dos factores claves. El primero es la mano de obra, que se me sube casi al 40% porque es escasa o porque es de temporada. Entonces eso sube muchísimo mis gastos, mis costos. Y por otro lado, el costo de materia prima, porque hay materia prima que viene del centro o del norte de Argentina, de más allá, y hay que pagar el flete, el transporte, no sé, porque no indago mucho en eso, y se me sube también casi al 40% o más. Entonces mi estructura de costos está pensada no tanto en preocuparme por la carga impositiva, sino por esos dos factores claves y en cómo yo vuelvo un negocio más, cómo lo optimizo y cómo lo vuelvo más, cómo soy más estratégico en cuanto a no llenarme de tanta preparación para necesitar tanta mano de obra y poder reducir la mano de obra, cómo lo hago más liviano y cómo no me cargo de tanto inventario y tanto producto que me vaya a elevar mis costos de materia prima. Luego hablo otro que tiene sucursal en Argentina, Uruguay y Chile de la misma franquicia. Él dice, en los tres países, a pesar de que es el mismo producto que vendo, es la misma marca y el mismo concepto, cambia mi estructura de costos y me tengo que preocupar de un lado por la carga impositiva, del otro lado por la comida, del otro lado por la nómina, del otro lado por microgastos y ahí está el juego, no está en quedarme estático con una sola cosa que me están diciendo o con un solo concepto, sino cómo yo me voy adaptando, sobre todo al día a día de mi negocio. Vamos acá a tres ejemplos. Este es el primero en una hamburguesería en Estados Unidos, un food truck, que nuevamente un concepto, un modelo de negocio diferente. Food truck a servicio a la mesa, a fast casual, a plazoleta de comida, a uno en la montaña, pues los cuatro, los cinco conceptos que hay, los cinco modelos de negocio cambian totalmente su estructura de costos. Porque esta persona, este food truck, no va a necesitar tanta nómina o una plazoleta de comida no necesita tanta nómina como un restaurante con servicio a la mesa. Entonces cambia completamente la estructura de gastos, de costos, perdón, de mi negocio. Acá está la tabla. Si quieres, si no tienes, tu tabla de costeos al día, si no la has hecho ninguna vez, si la tienes todavía en papel, si la quieres actualizar, te dejo aquí el link de un video donde te explico paso a paso cómo llenar cada categoría, insumo, cantidad, lista de extras, subreceta, entradas, platos. Voy más al detalle en cada uno de los procesos de la tabla y también te entregamos la tabla para que tú puedas estar al día y llenarla dentro de tu negocio. No me quiero enfocar en esto porque este video es más de análisis, más allá de ponerme a enfocarme en cómo llenar cada una de estas casillas, que es un poco tedioso, pero es súper sencillo, súper fácil. Para eso te dejo el link del otro video. Acá estamos en la hamburguesería de Estados Unidos, de un food truck. Nos damos cuenta que tiene sus subrecetas. Bueno, por respeto vamos a poner las subrecetas así como grande para que no se vea muy bien. Y sus platos. Quiero que enfoquemos acá en la parte de platos, como él tiene sus costos en el 28, en el 26, en el 25, en el 31, en el 32. Nosotros en este restaurante o en este food truck estamos por debajo del 30% incluso de costo de materia prima. O sea, estoy teniendo un margen de contribución del 65-70% según mi tabla teórica. Pero cuando voy a la estructura de costos de este negocio en específico, me doy cuenta que tengo varios números en rojo y en amarillo. Me doy cuenta que el ingreso bruto, que son $22,000, no es suficiente para esta estructura de costos. ¿Por qué? Porque se me está yendo mucho en ocupación, el 13.9%, muchísimo. Se me está yendo el 33% en costo de materia prima y la tengo por debajo del 30%. Entonces, ¿qué sucede acá? Entonces yo entro a análisis, ese 3% de lo que está sucediendo, porque no es equivalente a la cantidad de ventas, estoy comprando de más, estoy dejando mucha plata congelada o estoy generando mucho desperdicio porque obviamente al no vender hay comida que en 2 o 3 días se vence, me toca botar y reponer, entonces estoy teniendo desperdicio, estoy teniendo mermas, estoy teniendo muchas bajas en mi negocio, entonces tengo que ponerle el ojo a esto. En la parte de ocupación tengo que darme cuenta si las ventas de mi negocio no son suficientes, claramente no son suficientes, pero si tengo que aumentarlas, si tengo la capacidad para aumentar las ventas y dónde está el problema acá realmente en marketing. Entonces yo tengo que bajar a marketing en mi estructura de costos y me doy cuenta que estoy invirtiendo $110 en marketing. Entonces no tengo un buen marketing, por ende no voy a tener una afluencia de gente y la ubicación de mi food truck puede ser que esté en una plazoleta gigante de food trucks, pero yo esté escondido en una esquina o esté compitiendo con otras marcas más fuertes y no haya pensado desde el inicio en qué me voy a meter. Entonces dense cuenta
que a pesar de que está todo muy bien en la tabla de costo de materia prima, está muy bien optimizado, realmente en mi estructura de costos tengo muchísimos fallos. Tengo muchos números en rojo que esto genera alerta porque la ganancia neta de este restaurante es menos $10. O sea, estoy en pérdidas. ¿Y cuánto tiempo puedo aguantar así? Entonces, este negocio nos llamó para darle un giro rápido y reestructurar su marca y volver a lanzar un nuevo menú y tener que lanzar unas nuevas hamburguesas y hacer una nueva apertura y trabajar muchísimo más en su tema de marketing para luego obtener pues los resultados que no van a ser inmediatos. Vamos a pasar a otro ejemplo. Este ejemplo está en México, en un pueblo de México, ¿sí? No es una ciudad principal. Con él nos damos cuenta de algo muy importante. Vamos a los platos directamente. Dense cuenta que la mayoría de platos de él están 44, 36, 38, 36, 52. Dense cuenta que esto parece un semáforo, pero en rojo. Miren la cantidad de preparaciones, aparte que tiene un inventario y un menú muy extenso. La mayoría de sus preparaciones están en rojo. Y en rojo no en el 35, 38, en el 45, en el 48, en el 50%. Pero cuando vamos a su estructura de costos nos damos cuenta que tiene muy buenas ventas, 700.000 pesos mexicanos. Si nos damos cuenta que hay un error grave en costos de materia prima, estamos en el 44, estamos pasados de lo que debería ser, pero si nos vamos al tema de ocupación, está en el 5%. En comparación a las ventas, está teniendo un muy buen rendimiento en la ocupación. Claro, al ser un pueblo, tiene muy buen costo de arrendo, no va a ser muy alto. Luego vamos a la parte de nómina, paga 16% en nómina, paga la nómina de manera informal. Luego vamos a impuestos, 1%, no paga impuestos prácticamente. Marketing, 0%, no paga marketing. Entonces, claro, todos estos gastos que deberían ser gastos del negocio, pues se los está llevando él en una utilidad neta del 27%, que eso es irreal, eso es un unicornio en restaurantes. Y es porque trabaja de manera informal. Y aquí quiero enfatizar en que no está mal crecer de manera informal, no estoy juzgando porque no pagues impuestos o no. Todos crecemos de manera distinta y todos tenemos una estrategia diferente para crecer y oportunidades distintas para crecer. Lo importante de este negocio cuando entramos era entender en qué punto nos encontrábamos del negocio para entender que los costos de materia prima teníamos que optimizarlos. Nos dimos cuenta que los precios eran muy bajos para la materia prima que se estaba comprando, entonces tenemos que empezar a subir precios y tenemos que empezar a subir precios de manera estratégica porque es un pueblo que está acostumbrado, que tiene un margen de ganancia o que hay sí, hay un ingreso per cápita por persona muy reducido, entonces no podemos excedernos porque la idea es también darle un valor a la persona, pero que la persona pues tenga la capacidad de pagar mi producto. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, en algún momento la persona va a querer escalar, va a querer crecer, va a tener impuestos. Entonces, entender que los impuestos van a reducir este margen. Que si va a una locación más costosa, va a aumentar este margen. Que si necesita más personal o si quiere afiliar a su personal o si quiere darle una mejor calidad de vida a su personal para darle seguridad social, para darle pensión, etcétera, etcétera, va a subir el costo de materia de nómina. Y que todos estos gastos, ¿sí?, que son del negocio, que está muy por debajo del rubro de lo recomendado, pues entender que eso él por el momento se lo está llevando para el bolsillo directamente, que lo puede utilizar para su familia, para él mismo, para el negocio, para el crecimiento, para otras inversiones, pero que en algún punto que él quiera expandirse, que él quiera escalar, que quiera ir a una ciudad como, no sé, Michoacán, Monterrey, Ciudad de México, pues su estructura de costos va a voltearse y va a cambiar totalmente. ¿Sí? Entonces, él en este momento pues, se le puede decir que puede estar en las vacas gordas y aprovechar y capitalizar, capitalizar, capitalizar. Y en el momento de montar otro negocio, pues ya entendiendo la estructura de costos, puede tomar mejores decisiones. Vamos a un tercer ejemplo que tenemos acá en Colombia. Es una crepería, unos muchachos muy organizados que prácticamente no tenían muy bien sus procesos, no están muy seguros de su estructura de costos, de sus costeos, bueno, aquí hicimos un proceso 360 muy bonito que ya es un negocio que escaló, ya es un negocio que abrió, entendiendo sus costos de materia primas reales, su estructura de costos, sus inventarios, bueno, entendiendo cuál era el macro de cada una de las cosas dentro de su negocio para expandirse y escalar su negocio, primero escalar internamente, que fue lo que hicimos organizándolo para poder expandirse con mayor facilidad y seguridad, porque por lo general el miedo a expandirte, a abrir nuevas sedes y sucursales, es básicamente no tener el control o no entender muy bien dónde está tu negocio y tener miedo de duplicar el caos y el descontrol y el desorden y con justificación eso se vuelve real. Si no, no abrieran McDonald's en cada esquina porque pues ya tienen la estructura, ya tienen la franquicia y pueden abrirlo con facilidad. No solamente se necesita capital para crecer.
Listo, nuevamente, sus recetas optimizadas. Acá en este caso no tenemos entradas. Platos fuertes ¿cómo se dice? En un buen porcentaje. Este está en el 39, este es el único que está un poquito pasado. En el 20, en el 22, en el 24, en el 26, en el 25, en el 23, en el 20. Dense cuenta que aquí tenemos de margen de contribución el 75%, el 70, 75%, 65-70% aproximadamente. Eso es buenísimo. En este negocio en específico, quiero que vean, ellos son un poco más organizados, tienen todo el día y dense cuenta que la mayoría de sus números están en verde. ¿Sí? Ellos, aquí vamos a analizar 3 meses rápidamente. En el primer mes ellos tienen un ingreso bruto de 48 millones de pesos, nuevamente una ganancia neta, un margen de utilidad neta del 31%, es altísimo. Una de las primeras cosas que hablamos con él, vean, en el segundo mes del 24% y en el tercer mes del 43%. ¿Por qué? Porque tienen un modelo de negocio que es de muy bajo costo y de alta rotación, bajo inventario, o sea, es un modelo de negocio perfecto, o sea, lo que es crepería, estos yogures griegos que están saliendo de moda, este tipo de negocios que son de alta rotación y bajo costo del producto, el bubble tea y alto margen de ganancia, son buenísimos. Y su margen de ganancia, ustedes dirán, ¿eso es irreal? Sí, también, nuevamente, igual que en el ejemplo anterior, parece un unicornio, pero dense cuenta que por donde están ubicados, están en una zona popular pero altamente turística, en una casa que les dieron el arriendo en un garaje, pues pagan 1.400.000 arriendo, que eso es demasiado favorable. Luego vamos al tema de la nómina. Y la nómina también, la nómina es del 21%, digamos que está un poquito ahí en el rango de lo que es usualmente en Colombia. Luego vamos a impuestos, no se paga nada de impuestos. Entonces, en reparaciones, en marketing, casi no hay gasto en marketing, no hay gasto en pauta o en algún tipo de empresa de marketing. Dense cuenta entonces que todos estos porcentajes que están por 0,0000020, 0,22 van directamente a la utilidad del negocio. Con estos chicos hicimos una estructura de costos porque el fin de ellos es crecer y ellos entienden y entendieron que para crecer necesitan a pagar impuestos, a pagar una empresa de marketing, a pagar otros gastos administrativos, a tener que empezar a poner más robusto su negocio con mayores bases y más sólidos y entender que su margen de ganancia se va a achicar, pero se van a expandir y van a ganar por volumen, no solamente el tema del dinero, sino que van a dar una mejor calidad de vida a sus empleados, que es el objetivo de ellos, van a ampliar y se van a volver un referente en la zona donde ellos están, que ese es su objetivo. Entonces dense en cuenta que al final no solamente es dinero, sino hay un propósito detrás de una marca que hace que dos personas estén dispuestas a emprender y a meterle la ficha todo el tiempo. Entonces, para la estructura de costo en este caso, quiero que veamos este ejemplo. Entre abril, mayo y junio vemos una inconsistencia en el costo de materia prima y el ingreso bruto. El costo fue en un mes de 48 millones y 24%, en otro mes fue 45 y 30% y en otro mes 57 y 24%. Dense cuenta que en abril equivalente a las ventas se mantiene en el 24%, pero en mayo tenemos una inconsistencia de 6 puntos en la materia prima. Acá es donde yo me empiezo a preguntar, vale, ahí hay una inconsistencia de un 6%. Se supone que en este mes que vendimos menos, el costo de materia prima debería ser un poco menor o igual equivalente a los otros meses, pero se subió 6 puntos. Entonces entro yo a investigar qué sucedió. Se está perdiendo la proteína, entonces vamos a la proteína y dense cuenta que hay 3.400.000 en gastos en proteínas cuando normalmente es de 2.800.000 y en el otro mes 4 millones. Entonces no, el problema no es la proteína. Entonces, ¿dónde está la inconsistencia? ¿Se está comprando de más? ¿Se está almacenando innecesariamente? Tenemos producto congelado porque encontré una ganga, entonces voy a requintar mis neveras y tener dinero ahí congelado innecesariamente. ¿O se está perdiendo? ¿Se lo están robando? ¿No lo estamos comiendo? ¿Se hizo un evento y no se registró acá en el ingreso bruto ese efectivo que entró, pero entonces sí lo registré acá en el gasto de materia prima? Y esta tabla sirve para llevar esos conceptos, ¿sí?, de descripción, materias primas, ocupación, tarifa y mantener esos rubros recomendados en orden, optimizados nuevamente según mi modelo de negocio, según mi concepto y según el país donde me encuentre. ¿Para qué? Para yo constantemente ir analizando mi negocio porque dense cuenta que en estos dos negocios anteriores tenemos una ganancia neta muy alto, pero va a llegar un punto en que la ganancia neta va a ser menor, 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 menor
y yo tengo que empezarle a prestar atención a estos microgastos y empezar a gerenciar adecuadamente. ¿Por qué? Porque cuando hay una utilidad del 24, 25, 30%, pues a mí me da igual, compramos como sea, cuando sea, si compro en la esquina no me afecta, si pongo una persona de más, si tengo una persona innecesaria ahí parada en la puerta esperando, porque estoy viendo flujo y estoy viendo plática entrar en mi negocio. Pero dense cuenta que cuando la empresa está creciendo, cuando hay grandes empresas, los gastos se empiezan a achicar y empiezo a ver porcentajes del 10% hacia abajo, 8, 7% de utilidad neta. Entonces, claro, estas empresas se enfocan en cada uno de estos rubros optimizar hasta el último centavo, midiendo muy bien las mermas, los almacenamientos, la rotación de los productos, en la nómina viendo qué persona se necesita y qué persona no se necesita. Si una persona puede ocupar 3 roles al mismo tiempo, pues le sacan el mayor provecho posible. Y no te digo que esté bien o que esté mal, pero estas empresas buscan cómo optimizar a cada momento cada centavo dentro del negocio. Estas pequeñas empresas que están empezando, que son informales, pues se dan el lujo de tener bastante cash, bastante efectivo a la mano y poder ir jugando ellos con ese efectivo y pudiendo haber tenido gastos y teniendo acá. Es muy informal todo el proceso. Entonces, cuando yo empiezo a formalizar mi empresa, cuando empiezo a querer escalar de manera interna, cuando empiezo a crear nuevos puntos, cuando empiezo a llamar más allá mi visión y empezar a crecer en todos los sentidos, pues yo empiezo a prestarle atención a cada uno de estos gastos y costos en mi estructura de costos para tener pues mayor rentabilidad en cada paso que dé. Bueno, vamos a hacer una pequeña recapitulación de lo que acabamos de ver. Si te das cuenta, un negocio pierde por ventas, otro gana por informalidad, otro parece rentable pero está inflado y acá lo importante es entender que la estructura de costos no es en un Excel, es una radiografía que se hace de manera estratégica. Así que debes entender que escalar tu restaurante no es vender más como te dije en un principio, es sostener esta estructura bajo presión, como te dije, cambiante, política, social, ambiental, de manera turística, que meses tienes, otros meses no tienes. Entonces es adaptarte tú como empresario la estructura de costos a tu restaurante. Así que si este video te hizo cuestionar tu estructura, ya dimos el primer paso. Así que suscríbete si quieres entender cómo se escala un restaurante desde los números y no necesariamente desde la improvisación y desde la informalidad. Así que si quieres que revisemos tu estructura de costos según tu modelo de negocio, según tu país, abajo vas a tener un enlace directo al WhatsApp donde vas a escribirte y contactarte directamente conmigo para que coordinemos una cita y analizar tu caso en específico. Porque nuevamente el problema no es vender poco, el problema es no entender cómo está construido tu negocio. Nos vemos en el próximo video.